estamos grabando, pero esto aún no ha empezado. Ahora entramos en directo enseguida. Molt bé. Vale. Se te ve muy bien, ¿eh? Me alegro. Cuando usted quiera. Vamos allá. Rafa Rius, buenos días. Hola, Manolo Gallego y nuestra audiencia. Buenos días. Pues vamos a hablar de la nueva normalidad vieja, porque me complica siempre los titulares, pero vale, por ser tú, cuéntame qué quieres. Claro, pero si es que es la nueva normalidad vieja, porque últimamente un nuevo eufemismo, que ya hacía tiempo que no nos castigaban con eufemismos, ha venido a colonizar los medios, ¿no? La nueva normalidad de la que habla nuestro querido compañero Sánchez. Sí. Sin que nadie sepa lo que pueda tener de nueva ni qué se entiende por normalidad, ¿no? Porque normalidad viene de norma y resulta una incógnita en que puedan consistir esas nuevas normas con las que nos quieren dotar, ¿no? Parece evidente que la actual crisis sanitaria y económica está claro que va a suponer un punto y aparte con lo que hasta ahora considerábamos normal. Pero lo que también parece evidente es que esa normalidad, en cualquier caso, va a ser peor de lo que ya teníamos para las personas más en precario y mejor para la minoría de siempre, ¿no? Entonces, la actual crisis y su nueva normalidad pues tiene, como sabemos, dos aspectos que ya estamos hartos de verlos repetidos, ¿no? El sanitario y el económico. Entonces, antes de nada, pues veamos en qué consistía lo que desde ahora podríamos llamar la vieja normalidad para ver en lo que pueda haber cambiado, ¿no? Por lo que se refiere a la sanidad, el virus ha hecho patentes fundamentalmente dos aspectos, ¿no? Por un lado, que la sanidad en eso que llaman España, lejos de la perfección esa que presumían algunos, había hecho por una parte oídos sordos a las recomendaciones de los expertos en salud pública que recomendaban la construcción de hospitales de tamaño medio en barrios y en pueblos importantes. Y al contrario habían optado por la construcción de gigantescos macrohospitales como la CE en Valencia, mucho más difíciles de gestionar de manera eficiente. Y luego, por otro lado, dejaba bastante que desear en cuanto a equipamientos y sobre todo de ratio de personal contratado para cada servicio o departamento, ¿no? Que es una situación ya conocida de antaño, pero puesta más de relieve en una situación de grave crisis sanitaria como la de ahora, en la que no es justo descargarlo todo en el trabajo abnegado de unos profesionales insuficientemente dotados y además víctimas de múltiples recortes presupuestarios, mientras por otro lado aumenta la dotación de otros sectores de los presupuestos generales del Estado tan éticamente prescindibles como el gasto militar. Y luego, además, sin apoyar de manera decidida y efectiva una sanidad pública que no vive de retórica y paños calientes ni de hipócritas elogios y que desde hace ya bastantes años viene perdiendo terreno frente a una sanidad privada concebida como negocio y sin que los sucesivos gobiernos de todo signo hayan hecho nada o muy poco por revertir el proceso. Aquí en Valencia, por lo menos, tenemos el caso de Rivera Salud, pero pocos más hay en todo el Estado español, ¿no? Sí, sí, sí. Y además se ha seguido manteniendo eso que tú has llamado ratios, bueno, que así se llaman, en la primaria, por ejemplo, en la atención primaria y también en los hospitales. En los últimos años que yo estuve viviéndolo, pues las sustituciones no se cubrían, los contratos de sustitución se hacían de lunes a viernes, el viernes se daba de baja al médico, a la enfermera o al celador y se le volvía a contratar el lunes, es decir, se racaneaba todo lo máximo en tener el personal adecuado y al que se tenía de mala manera y bastante cabreado. Pero en fin, seguimos. Era una ilustración para apuntalar lo que tú estabas diciendo. No, por eso digo que la cosa viene de lejos. Yo tengo conocidos que ya en los lejanos años 70 ya empezaban a protestar. Empezó la cosa en verano,
a la hora de dar vacaciones que no se sustituía. No. Pero es que después tampoco se sustituía en muchos casos las bajas largas y las cortas menos, claro. Con lo cual, la carga de trabajo en la gente que quedaba pues era mucho mayor. En una situación de normalidad. Ahora, por supuesto, se les ha visto la patita mucho más, claro. Pero vamos, la situación sanitaria no se cura con halagos ni con aplausos. Sí. Se cura con medidas efectivas y reales de dotar a la sanidad pública desde el punto de vista del personal con una ratio razonable que permita que la gente trabaje en condiciones aceptables, ¿no? Parece ser que ahora lo van a hacer, ¿no? Después de los aplausos en los balcones, de los halagos por aquí y por allá, del sacrificio que dicen que el personal sanitario de primera línea, y ahí está demostrado, ¿no? La cantidad de gente que ha enfermado, se ha contagiado, pero bueno, primero se ha contagiado, después se ha infectado, posteriormente ha enfermado y en muchos casos fallecido. Después de eso, dicen que van a blindar la sanidad pública, pero del dicho al hecho hay un trecho y ya veremos Sí. cuando pase el tiempo. Aquí vienen al pelo todos esos refranes. Del Sí. dicho al hecho hay un buen trecho y una cosa es predicar y otra dar trigo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo cuando lo vea me lo creeré. De momento, cuando pase la fase aguda del actual problema, ya hablaremos, porque no me creo nada, ¿no? Pero bueno, es lo lógico y si de algo sirve una situación como la que estamos viviendo, entre otras cosas debería de ser esa, ¿no? Es decir, que para dotar de esa calidad que siempre se ha reconocido, incluso en todo el mundo, ¿no? Que la sanidad española siempre, en muchos casos, era puesta como ejemplo, ¿no? Pues que además de los halagos y los aplausos deberían de venir medidas reales y sobre todo con el tema de la ratio, que es una cuestión a solucionar, ¿no? En fin, esperemos que así sea. Ya sabes que ahora, precisamente en la atención primaria, se le está, bueno, se le va a encargar, va a ser el primer, digamos, punto al que acudirán o deberán de acudir o desde donde se van a controlar todos los nuevos casos que vayan apareciendo del famoso COVID-19 y va a ser la atención primaria la encargada de la realización de los primeros test. La atención primaria va a ser la primera línea, por utilizar el mismo lenguaje que ellos, y para la atención primaria, según hemos estado escuchando ya algunos responsables, el personal que hay, la infraestructura que hay, la manera en la que están funcionando, si no se refuerza y de una manera muy seria, no va a ser posible todo lo que pretenden hacer para seguir controlando esta pandemia del COVID-19. Hombre, es que yo no soy del sector y no tengo mucha idea, pero una de las cosas que siempre se repite es que antes de curar, prevenir, ¿no? Sí. Y que la medicina preventiva que tienen que llevar a cabo los centros de salud es básica para no tener que saturar los hospitales, ¿no? No tener que llegar a ningún tipo de tratamiento terapéutico detectando a tiempo los posibles problemas futuros, ¿no? Y que no vuelva Entonces a ocurrir. ahí los centros de salud de los pueblos y los barrios son fundamentales, ¿no? Y que no vuelva a ocurrir en lo que ha ocurrido con la saturación de las urgencias de muchos hospitales, la mezcla de enfermos en las salas de espera, donde mucha gente se ha llegado a contagiar, puesto que estaban al lado los sospechosos de estar infectados por el COVID-19 o los que iban por otra patología o que les dolía la espalda o tenían cualquier otra dolencia, ¿no? Bueno, pues por todo eso se pretende que la atención primaria, y es una buena medida, pero si la atención primaria no se refuerza y pretenden que la atención primaria haga eso que quieren hacer, que haga ese trabajo, además, va a salir mal. Bueno, hombre, lo que no puede ser es darle mayor carga de trabajo con el mismo personal, bueno, pues porque es lo que suelen hacer. no lo dudes, que lo intentarán.
esperemos equivocarnos. Bueno, eso en cuanto a la cuestión sanitaria. En cuanto a la segunda parte de la cuestión, esas nuevas realidades, por lo que se refiere a la pasta, la actual situación económica viene de lejos también, la vieja normalidad esta, ¿no? Por situarnos al principio, podríamos hacer coincidir su inicio pues ya desde la subida al poder del primer gobierno socialista en los años 80, ¿no? Que en aquel momento se produjo lo que en otro desvergonzado eufemismo llamaron reconversión industrial, y que no fue sino un desmantelamiento de buena parte de la industria en una doble jugada. Por una parte, modificar una estructura productiva heredada del franquismo y que ya no era útil a los grandes grupos empresariales. Recordemos que el franquismo, a pesar de lo que todos sabemos, tenía una buena parte de sector de empresas públicas muy importantes en muchos sectores, como la minería, los hidrocarburos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso ya, esa estructura de empresas públicas ya no interesaba, y de otra parte se trataba de preparar las condiciones para que resultaran aceptables de cara a la admisión en la Comunidad Europea, ¿no? Que era un club exclusivo y que había que adaptarse, y todo ello, pues como sabemos y recordamos, supuso importantes cambios en los tres sectores productivos. Fue un desastre en todos ellos, ¿no? Por lo que respecta al sector primario, supuso, por un lado, abandono de cultivos tradicionales, privilegiando aquellos productos que interesaban a Europa. La ganadería, ya hemos comentado en alguna ocasión, que se regía por un sistema de cuotas que destruyó buena parte de la cabaña, especialmente en el vacuno, y incluso la pesca, con una clara disminución de los caladeros en beneficio de otros países, lo que supuso una disminución drástica de la flota pesquera, que en aquellos momentos era la más importante de Europa y daba empleo a miles de trabajadores. Sí, señor. Y para acabar, pues por si faltaba poco, la desaparición de las minerías como la del carbón, que era el sostén económico de varias comarcas de Asturias, de León o incluso de Teruel, e incluso otra minería como la del mercurio en Almadén, ¿no? Es decir, que el desmantelamiento del sector primario fue total. Por lo que se refiere al sector secundario, supuso también el desmantelamiento de industrias como la siderúrgica, y sometiéndolas también a un sistema de cuotas para evitar la competencia con otras empresas europeas. Y por último, el sector de servicios, que se convirtió por la fuerza de los hechos en la gran reserva en España, ¿no? En la gran reserva, por supuesto, de empleo temporal y precario, en un país que, por orden de Europa, quedamos destinados a ser el destino barato de sol, playa y hostelería a precios reducidos, ¿no? Sí, señor. Paraíso de los tour operadores que ofrecían vacaciones a precios de ganga y que provocaban en buena medida la creación de la famosa e inviable burbuja inmobiliaria. O sea, tal que así era la vieja normalidad. Así que de aquellos lejanos polvos, en el sentido mineral de la palabra, no confundamos, sí. pues vienen buena parte de los actuales lodos. En el otro sentido también podemos hablar de polvos lejanos, ¿no? Sí, bien lejanos, por cierto. Pero bueno, entonces, claro, aquella más nueva normalidad, ¿le llaman acaso la vuelta de una situación como la que acabamos de describir, que ya de por sí era insoportable para una gran mayoría de la población? Pues no sé, a mí me suena a una sección que había en un viejo tebeo que se llamaba Jaimito, publicado en Valencia, y cuya cabecera indicaba chistes viejos con caras nuevas. Muy bien, ahora me parece que ni siquiera eso. Esa nueva normalidad que pretenden vendernos no son sino chistes viejos que ya no sabemos de memoria, y además con las viejas caras de siempre. O sea que tú tienes claro, Rafa, que esta nueva normalidad va camino de la vieja normalidad, y además están deseando que llegue cuanto antes esa normalidad anterior. Es decir, que no ves ninguna intención de que hayamos aprendido algunas lecciones y cambiemos nuestra forma de vivir, de consumir, de movernos y, en el fondo, de estar aquí en el planeta
de otra manera. Hombre, eso como deseo, evidentemente. Pero no te lo que pregunto, hemos aprendido de... Sí, sí, dime, te dime. pregunto por nuestro deseo, por el deseo quizás tuyo, mío, de gente que nos esté oyendo, sino por el deseo de los que mandan, controlan, organizan la sociedad. Eso ya lo tengo más en duda, porque los que mandan y controlan, como tantas veces hemos repetido, no es el gobierno, sino otros poderes fácticos que operan en la sombra, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que sí sabemos seguro es que todas las crisis han resultado beneficiosas para un grupo reducido de personas, incluido gente que está haciendo negocio con la pandemia. Es decir, es muy, muy lamentable tener que decirlo, pero la realidad nos demuestra que siempre ha sido así y que ahora hay algunos indicios que nos demuestran que también lo va a ser, ¿no? Y por lo tanto, el que esa nueva normalidad beneficie a una mayoría va a ser más que cuestionable. De momento ya sabemos las cifras en que hay 4 millones de personas sujetas a ERTES, que el índice de paro está ya cercano al 20%, y que la situación económica, bueno, hay un descenso del PIB bastante considerable, creo que en torno al 4%, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no hay nada que nos pueda dar razones para la esperanza. Y sobre todo teniendo en cuenta que si alguien sale beneficiado, pues no va a ser la gente más desprotegida, ¿no? Quizá el único elemento que al parecer se va a poner en marcha en junio de manera definitiva es lo de la renta básica, ¿no? Bueno, parece que eso ya no tiene vuelta atrás, entre otras cosas porque si no, la situación social sería explosiva, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que acabamos de comentar, del índice de paro y de la gran cantidad de ERTES que van a desembocar en despidos, y la gran cantidad de autónomos y de pequeños empresarios que se van a quedar prácticamente sin nada, pues lo de la renta básica es, vamos, imparable. Bueno, pero Entonces, ya han disminuido bastante, Rafa. Al principio se hablaba, si no recuerdo mal, de alrededor de 5.000 y pico millones. Ya han dicho que serán 3.000 más o menos, es decir, casi la mitad, y que será a partir de junio. Lo acabas de decir, sí, a partir de junio. pero a partir de Pero junio bueno, puede ser junio, puede ser agosto, puede ser noviembre, porque a partir de junio hay muchas cosas. bueno, ¿Tú crees que en junio cobrarán los primeros de esa renta básica de inclusión o como le llama? Es que cada vez le ponemos un nombre, pero todos sabemos a lo que nos referimos. ¿Tú piensas yo más que creerlo, quiero creerlo. quieres Quiero, creerlo? Por yo claro, ayer quiero estaba... creer que la presencia de Unidas Podemos en el gobierno y del señor ministro de Asuntos Sociales, el compañero Iglesias, pues sirva de algo, ¿no? Se note de alguna manera. Por lo tanto, quiero creerlo. Otra cosa es que se den aplazamientos como los que estamos acostumbrados, pero bueno, esperemos que, por un lado, el importe mínimo, igual que rectifican sobre la marcha en cuestiones sanitarias, rectifiquen sobre ello y permita un mínimo de dignidad para aquellas personas que lo cobren, ¿no? Y bueno, yo es el único aspecto positivo que veo. El resto de aspectos económicos lo veo, no quiero ponerme en plan catastrofista, pero veo un mercado claramente en retroceso y en deflación, ¿no? Lo cual quiere decir que si alguien tiene que salir beneficiado no van a ser los trabajadores. Pero bueno, como siempre decimos, esperemos equivocarnos. Y hablando de los trabajadores, las trabajadoras, es decir, de la gente de la calle en general, no, ahora no de los que mandan. Eh, ¿Cómo ves el panorama? ¿Nos ves con deseos de cambiar o también nosotros, los de abajo, mayoritariamente dejemos las excepciones que correspondan? Es decir, que no se lleven las manos a la cabeza la gente más militante, la gente más concienciada, la que está en el ajo todos los días, sino la gente en general
¿Tú qué piensas? ¿Que están deseando volver a la vieja normalidad o les gustaría? Hombre, yo parto de una cosa evidente, y Sí. es que han hecho un buen trabajo los que controlan el poder, ¿no? Es Ah, decir, la gente, bueno, todos sabemos los continuos fantasmas que han agitado delante de nuestras caras, ¿no? Lo de la sociedad del bienestar, lo de que todos somos clase media, ah, lo de que España va bien y todas esas tonterías, ¿no? Entonces, por ese lado hay que reconocérselo. Para sus intereses han hecho un buen trabajo y una buena parte de la gente lo que observamos es que se muestra indolente respecto a estas situaciones y les preocupan otras cosas. Pero lo que yo sí que he observado, y es difícil porque en una situación de confinamiento resulta complicado pulsar el sentir de la gente, pero en fin, viajando por las redes, que es el único viaje virtual que nos podemos permitir, y hablando con las personas que podemos hablar, ah. sí que he detectado un cierto cambio en el sentido de que bastantes personas han caído del guindo. Es decir, que lo del confinamiento y el estado este de emergencia ha servido para que bastante gente empiece a pensar, quizá porque tenemos más tiempo, ¿no? Porque ¿No, el problema... no Sí, sí, será que dime. viajas por determinados lugares en la red de los que están convencidos de ello? No, 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 no. Eso es una de las críticas que siempre he hecho. No, me refiero a esos pequeños paseos que me he dado yo por otros mundos, porque Sí, uno de los problemas que tenemos la gente que pensamos más o menos como nosotros, con sí, todos los matices, es que sí. tenemos una excesiva costumbre de mirarnos el ombligo. Ah, Y entonces, claro, nos miramos el ombligo y todo cuadra, ¿no? Y todo nos parece maravilloso y la gente está concienciada y la gente está dispuesta a luchar y bueno, y todos sabemos que, por ejemplo, cuando llegan unas elecciones nos damos cuenta que no es así y que hay mucha gente que vota y que vota cosas y que tira piedras en su propio tejado, ¿no? O sí, sea, sí. vota cosas contrarias a sus intereses. Y a pesar de lo cual se repite elección tras elección y por lo tanto no es como para estar optimista al respecto. Lo que he dicho es que tímidamente me da la impresión, y repito que no es más que una impresión, una sensación, que hay cierta gente que a partir del confinamiento ha empezado a pensar por sí misma. Porque todos sabemos que uno de los principales problemas eh, es el que en demasiadas ocasiones nos limitamos a repetir aquello que oímos aquí y allá, ¿no? Y a repetir opiniones ajenas sin pasarlas por el filtro de nuestro propio criterio. Ah, Y en ese sentido me da la sensación, y repito que no es más que una sensación, que ha habido cierta gente o bastante gente, no lo sé, todavía no podría evaluarlo, que está empezando a pensar por sí misma, lo cual ya es un paso importante. Otra cosa es que la conclusión a la que llegue sea que hay que votar a Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? ah. Pero bueno, aparte de eso, por lo menos está empezando, eh, a partir del encierro, empezando a pensar y a reflexionar y a no dejarse llevar por los gurús de siempre que hablan en los medios y que parece que lleven la verdad en su boca, ¿no? Es Entonces, decir, bueno, que estás pensando que la gente va a empezar a desear, pues, utilizar la bicicleta, ir a la tienda del barrio en vez de a la gran superficie, olvidarse de comprar ropa cada 15 días de esas de usar y tirar, en un viaje a 12.000 kilómetros de donde vive, a ser posible en avión y baratillo, y todo ello. ¿Crees que y eso ya es más complicado, es decir, son muchos años y sí? por lo tanto la desescalada consumista, por ejemplo, pues será lenta y difícil. Es decir, no Sí. seamos... hay que, yo algunas veces he hablado de optimismo moderado, es decir, lo que no soy es ingenuo en el sentido de pensar que, ¡guau! Han visto ya de qué va el tema, pues seguro que ahora cuando volvamos otra vez vamos a ir todos a comprar de cercanía y a pasar de Mercadona. No, pues no soy tan ingenuo y sí pienso que por lo menos están viendo que otra forma de vivir la cotidianidad es posible y que por lo tanto, y en ese sentido,
Lo importante es empezar. Y hay una cuestión importante, Manolo, y es que lo que sabes ya no lo puedes ignorar. Es decir, cuando tú sabes una cosa y has descubierto algo, eso ya es muy difícil que lo olvides, ¿no? Entonces, ahora hemos aprendido algunas cosas que va a ser muy difícil que la vuelta atrás, ¿no? Va a ser muy difícil que las olvidemos. ¿Que eso va a ser coser y cantar? Pues no. Es decir, va a ser un proceso lento y complicado, pero por lo menos hay un factor de cambio, lo cual hasta ahora no se había producido. Hasta ahora era una especie de gregarismo total, ¿no? Y que, bueno, que hay síntomas en que algo en ese sentido está cambiando. Mm. Bueno, Yo te preguntaba por esperemos. cosas concretas, claro, para un poco demostrar que eso podía ser cierto. Yo no soy tan optimista como tú. Lo siento mucho. Yo, por lo que... No, no, sí, perdona, yo no he dicho que sea optimista. He dicho que he detectado o he tenido la sensación de que algo, a partir de vivir ciertas experiencias, Mm, algo está cambiando y que va a haber cierta gente, evidentemente no va a ser que de un día para el otro las grandes masas de consumidores abandonen los centros comerciales, no. Pero sí que cierta gente que hasta ahora no se lo había planteado, me da la sensación de que está empezando a planteárselo. Por eso hablaba de optimismo moderado y aún creo que me paso, pero en cualquier caso, en una situación tan absolutamente estancada como la que hemos vivido durante bastantes años, el simple hecho de que se detecte alguna forma de planteamiento diferente, pues para mí, que no espero que la semana próxima montemos barricadas en las calles, pues para mí, en el actual contexto, es algo como mínimo que nos da una cierta esperanza de que muy poco a poco la cosa empieza a cambiar, ¿no? bueno, así sea, que dicen algunos. Tírale por más sitios. ¿Quieres seguir con este asunto? No, lo dejamos si te parece. Lo que está claro es que únicamente quería denunciar los eufemismos una vez más y que, bueno, que esa situación nueva de la nueva normalidad, que es otro cuento chino que quieren vendernos, ¿no? Mm. Que por cierto no sé por qué los cuentos siempre vienen de China, pero bueno, eh, Un yo lo día, veo así. un día tendrás que explicar eso de por qué los cuentos son chinos. Bueno, igual que trabajar como negros y todas esas tonterías que eh, la sabiduría popular nos ha metido en el coco y no sabemos por qué. Pero bueno, en Lo de- cualquier caso, la nueva normalidad de nueva tiene poco. Eso es lo que pretendía, resumiendo lo que pretendía decir. Bueno, pues si te parece, segundo tema que me propones para disertar en este confinamiento, más allá de lo que nos cuentan. Esto es muy amplio, muy Uy, así, y muy tanto como abstracto, si no muy acabamos abstracto. podemos seguir otro día. Sí, Pero simplemente es otra cuestión de esas que intento ver, eh, saliéndome un poco del camino informativo que nos marcan, mm, es que más allá del virus o de lo que nos cuentan del virus, ¿no? La vida continúa, ¿no? Porque el maldito virus ha colonizado la información de manera casi exclusiva hasta el punto de hacer desaparecer prácticamente el resto de noticias que podrían interesarnos, ¿no? Y como los grandes medios actúan al servicio de quienes los controlan, pues los tienen en ayunas de cualquier otra cosa que no sean los aspectos más conocidos y repetitivos de manera cansina de la pandemia, ¿no? Y mm, sus condiciones y sus cuestiones colaterales. Pero el mundo no se detiene y la realidad sigue ofreciendo otros temas de interés, ¿no? Entonces se trataba de ver algunos de ellos mm. que coexisten o conviven o se dan paralelamente a la pandemia, pero que sistemáticamente son ninguneados y olvidados por los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces vamos a ver unos cuantos. ¿En cuál estás fijado más? Pues, por ejemplo, el primero que me he fijado es el de la violencia contra la mujer, ¿no? Mm, Y eso que se sale alguna vez, algún pequeño apunte de cuando en cuando y muy de tarde en tarde, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la convivencia forzada en el mismo domicilio
que el potencial agresor pues, es un evidente factor de riesgo, pues por una parte el gobierno parece ser que ha habilitado algunas medidas para paliar ese riesgo, ¿no? Algunas tan pintorescas como he leído en algún comunicado oficial, como la de permitir a la víctima abandonar el confinamiento para interponer una denuncia sin ser sancionada por ello. O Lo que eso lo tiene que permitir, la policía que la vea por la calle, lo mejor. oiga, usted no va al supermercado, usted no va a la farmacia, usted no va... No, voy a denunciar a un agresor. Ah, vale, entonces no la multo. Es decir, Eso ya sería surrealista, ¿no? sí. O sea, que encima que vas a denunciar una agresión, encima que te multen, ¿no? No, a mí me Entonces, da el gobierno... que No, quizás, no, que el gobierno lo daba como algo positivo, ¿no? De, bueno, bueno, pero que quizás quien no se lo permita es el agresor. El problema es que pueda ser claro, es el problema. Si ya está en la calle, por lo menos una vez en puede la acudir calle. a... Sí, sí, sí. Pero bueno, Bien, tonterías aparte. El vamos. caso es que, a pesar de todo eso, desde que comenzó el estado de alarma el pasado 14 de marzo, el 016, que como sabemos es el teléfono de atención a las víctimas de violencia, Sí. ha habido más de 4.000 detenciones de agresores. El teléfono este de atención a las víctimas ha recibido un 18% más de llamadas y se han realizado hasta 219.000 acciones de protección, contando ahí tanto las telemáticas como las presenciales, ¿no? Vale, vale. 219.000. Sí, sí, tanto contando llamadas de teléfono o mensajes telemáticos como actuaciones presenciales, ¿no? De ir a domicilios y demás, ¿no? Sí. Parece ser que han disminuido algo, sobre todo los asesinatos, aunque ya el 20 de marzo murió la primera víctima durante el estado de alarma. Hay que recordar que llevamos ya, parece ser que 17, si no ha habido alguna en las últimas horas, y que 3 de ellas han sido ya durante el estado de alarma, 3 fallecidas. Asesinadas. Sí, sí, asesinadas, Sí. evidentemente. Vale. Y que, bueno, habría que recordar que una vez más que la violencia no acaba en las agresiones físicas, porque en un confinamiento junto a su agresor, yo por lo que conozco incluso profesionalmente, la violencia no acaba en las agresiones físicas, sino que existe una gran cantidad de violencia psicológica, de amenazas, coacciones, tratos vejatorios, humillaciones, insultos y restricción y control de comunicaciones, ¿no? De pillarte el móvil, de controlártelo, de dónde vas, dónde has ido, con quién vas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se hace evidente que la situación de confinamiento pues aumenta el peligro para las víctimas, ¿no? Está claro. Lo que ha hecho el gobierno, bueno, el Ministerio de Sanidad ha publicado una guía de actuación para las víctimas que se encuentren conviviendo con el agresor. En primer lugar, había que preguntarse qué demonios hacen las víctimas conviviendo con el agresor. Bueno, pues ¿Cómo? quizás no tenían otra solución en muchos casos, ¿no? Es decir, si las agresiones muchas veces se producen en el ámbito, digamos, familiar, de convivencia, de pareja, se presupone que en la mayoría de los casos esas parejas conviven, habitan el mismo lugar. Sí, bueno, incluso sabemos que en muchos casos los agresores tienen tan colonizada la mente y el cuerpo de sus víctimas que éstas no los denuncian, ¿no? Es decir, que hay algunos casos en que no se produce esa denuncia y son asesinadas sin que se haya presentado ni se haya intentado poner remedio a la situación, ¿no? Pero bueno, el caso es que, como digo, algunas de las pocas informaciones sobre el tema que llegan hasta nosotros señalan que las cifras que se conocen de violencia, e insisto, y subrayo que se conocen, parece ser que han disminuido durante el confinamiento. Mm. Y bueno, puede deberse a diferentes razones, pero desde luego, en cualquier caso, no echemos las campanas al vuelo, porque con confinamiento, sin él, con una nueva normalidad o la vieja de siempre, pues habrá que seguir luchando sin desmayo contra esa lacra que evidentemente no cesa con el virus, ¿no? Sí, señor. Estoy
totalmente de acuerdo. ¿Y No qué sé, más si cosas? quieres comentar algo al respecto, yo es que simplemente recordar que no se habla lo que se debería. Bueno, eso está claro. Sí, sí que se ha dicho, como tú has comentado hace un momento, se han dado algunas cifras. En algún momento, entre col y col, en los informativos han hecho referencia al aumento de la violencia machista en estas fechas de confinamiento, pero no ha sido obviamente un tema que se ha seguido y quizás es uno de los olvidados o de las informaciones que antes estaban mucho más presente en la información y en el debate. Ahora es una información puntual que puede surgir o no, pero no es un tema, por supuesto, de tertulia, debate y que estemos siguiendo con más atención. Claro, pero no se sabe muy bien por qué. Es decir, porque es un tema que con virus o sin virus continúa estando presente y es un tema muy grave y que sigue estando pendiente de soluciones efectivas, ¿no? Estoy de acuerdo Entonces, contigo, pero ya sabes cómo se hacen las escaletas de los informativos y los programas de televisión que no pueden fallar, que son aquellos que proporcionan publicidad, que pueden ser programas totalmente estúpidos, pero que tienen ya su cuota de cuñas de publicidad establecidas, que tienen que entrar a la hora y los informativos tienen que dedicar pues, sus 10 minutitos al deporte, es decir, al fútbol, aunque ese no exista. No hay, como tú sabes, liga ni nada de ello, pero la sección nunca falla. Y el otro tema, lo has dicho al principio, está ocupado por la pandemia. Entonces, si no sucede algo extraño, hay una noticia espectacular o les ha llegado alguna información oficial de la policía o de juzgados de que les proporcionen algunas cifras de esas que has nombrado, pues ellos por su cuenta es un tema que tampoco calculan. Es decir, la mayoría de los informativos, como tú sabes, y todos los que nos están oyendo, están dedicados al COVID-19 y alrededores. Así que, y nos queda bueno, una... pues nosotros, como somos también Sí, los sí, cansinos, aprovecharía. Mira, tenía la idea de aprovechar que también durante este tiempo se están produciendo, y eso ya es otra cosa, un montón de accidentes laborales, gente que fallece en el Tajo, en el camino al Tajo, es decir, lo que llamamos accidentes laborales en general, y que tampoco forman parte de la información. Esos ya no formaban parte de la información, pero ahora menos. Eso, exactamente, o sea, nunca la han formado, pero ahora menos todavía, ¿no? sí, Bueno, sí. pues seguimos, ya digo, intentando explorar aquellos sectores de los cuales no se habla, ¿no? Mm. Evidentemente el de los accidentes laborales sería uno de ellos. Y luego otro que tampoco se habla por razones bastante obvias es el tema de la situación de los sin techo. Y que también ahí el compañero ministro de Servicios Sociales, el compañero Iglesias, ha ordenado que se permita a los sin techo, cuyo traslado sea especialmente complicado, el que puedan permanecer en la calle, ¿no? Lo cual, dices, bueno, pues claro, no olvidemos que en muchos casos no quieren acudir a los polideportivos y a los centros que se han habilitado para acogerlos. Entre otras cosas porque tienen unas normativas bastante estrictas y es gente que lo único de bueno que tiene vivir en la calle para ellos es que hacen lo que les da la gana en el momento en que les dé la gana, ¿no? Es Mm. decir, tienen una libertad de actuación y de movimientos que si acuden a un centro asistencial de este tipo, pues lo tienen bastante complicado. Entonces, bueno, he estado leyendo varias informaciones, eh, entre ellas un artículo en Valencia Plaza, ¿no? Que habría que felicitar a la compañera Loreto Chando, que es una periodista a pie de calle, Ujú. como debe ser, ¿eh? Y que ha publicado un reportaje que visibiliza a estas personas cuyos problemas evidentemente nunca veremos reflejados en los grandes medios informativos, ¿no? Según informa esta compañera Loreto, eh, cientos de personas que en un número que es el número exacto difícil de cuantificar están pasando el confinamiento al raso, ¿no?
Y hay alguna ONG, concretamente esta compañera ha contactado con la ONG Amigos de la Calle, que calcula más o menos un número aproximado porque está repartiendo 300 cenas al día, ¿no? Y bueno, esta gente que duerme en la calle, la mayoría pues están instalados en campamentos de tiendas de campaña, algunas en lugares tan céntricos como el antiguo solar de jesuitas, ¿no? Junto al jardín botánico. Y varios campamentos como este que se reparten por distintos puntos de la ciudad, donde además, como sabemos, porque ya lo conocemos también de antiguo, pues convive un variado conjunto de gente en precario, ¿no? De migrantes, personas con problemas de drogadicción, expresos o simplemente personas que no pueden pagar un alquiler, ¿no? Y que, como decía, pues que no soportan vivir encerradas en un albergue con normas muy estrictas. Entonces, bueno, pues esas personas nunca aparecerán en los medios importantes, ¿no? En los grandes medios informativos, pero eso no quiere decir que estén ahí para vergüenza de nuestra supuesta sociedad del bienestar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente reclamar, en este caso, a la Generalitat, que no deberían de ser las ONG los que tuvieran que llevarle los bocatas en la furgoneta hasta sus campamentos, sino que no es una cuestión de caridad, sino debería ser una cuestión de justicia social y que la consejería respectiva atendiera esas necesidades de esa gente que no está pasando el confinamiento confinada, entre otras cosas porque no tiene dónde confinarse, ¿no? Más que para dormir dentro de una tienda de campaña precaria. Entonces, bueno, pues otro aspecto más del que apenas sabemos nada y que únicamente con artículos tan valientes como el que acabamos de comentar de la compañera Loreto Chando, pues llegan a conocerse, o en algún caso, pues porque conozcamos a alguna persona implicada en ello que nos informe, ¿no? Un aspecto más, como digo, que no se trata. ¿Pero tendrás alguno más o qué? Sí, puedo seguir. Ya más directamente relacionada con el tema estrella, está el tema de la pandemia en Estados Unidos, donde curiosamente, dentro del tsunami de información al respecto, llega poca información. Entre otras cosas porque, más allá de los chistes absolutamente penosos de su presidente, ¿no? Del señor Trump, pues hay una serie de cuestiones que habría que poner de relieve porque creo que son importantes, ¿no? No hay que olvidar que en estos momentos en Estados Unidos es el país donde más casos de infección hay, supera el 1.000.000 concretamente. Y bueno, y donde más fallecidos hay también. Entonces no hay que olvidar de una cuestión que es fundamental, y es que a pesar de los tímidos esfuerzos del expresidente Obama, ahí los que cortan el bacalao son las grandes aseguradoras privadas, que son las que controlan la sanidad, y que se están dando ejemplos que demuestran que la sanidad no debería ser objeto de negocio. Según fuentes de la BBC, que es la que he consultado y que por lo general suelen ser bastante fiables, se están produciendo en plena pandemia despidos masivos de personal sanitario, especialmente de enfermería, Sí. y que están teniendo como consecuencia que en bastantes lugares del país se esté produciendo una difícil situación debido a la escasez de personal de enfermería, como digo, sobre todo porque las compañías de salud están buscando cómo reducir costes mientras buscan el método para generar ingresos, aprovechando la crisis, ¿no? Es decir, que cada sueldo de enfermera o enfermero que contraten es algo que se restan de sus beneficios. Por lo tanto, bueno, pues la situación demuestra que la única salida posible debería estar en manos de la sanidad pública y que la sanidad privada nunca debería ser objeto de negocio, ¿no? Eso en Estados Unidos son palabras mayores.
Y Sí, claro, pero no hay manera de que vean algo tan elemental como las cifras, ¿no? no es que no lo vean, es que no les interesa. Verlo lo verán y saberlo lo sabrán. Que la solución mejor es la sanidad pública. Ahora que estén dispuestos a implementar eso, ya sabemos lo que le ha pasado a Obama con su plan de algo parecido, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues seguí leyendo la página de la BBC y descubrí algunas noticias realmente de película de terror, ¿no? Concretamente en Nueva York, que en la actualidad es uno de los epicentros de la pandemia, se han descubierto en Brooklyn decenas de cadáveres de personas infectadas y muertas en camiones de mudanzas aparcados Sí, y que han denunciado los vecinos ante el insoportable olor que salía del interior, ¿no? sí. Los camiones que habían sido alquilados por una funeraria ante la imposibilidad de atender el elevado número de fallecimientos. Y los vecinos se dieron cuenta, tanto por el olor como porque los camiones goteaban, ¿no?, al suelo, ya que habían metido unas cuantas barras de hielo, como si fuera pescado, ¿no?, esperando que paliara un poco el hedor, ¿no? Bueno, ni que decir tiene, como sería de esperar, que el mayor número de personas afectadas, sobre todo en la ciudad de Nueva York, se está dando entre la población latina, ¿no? Sí, Es decir, claro, en la población sumida en la mayor precariedad, ¿no? Bueno, el ayuntamiento está intentando enviar decenas de morgues móviles a los barrios más afectados y a pesar de lo cual en estos momentos la situación parece ser que ahora mismo se ha desbordado. Es decir, solo en la ciudad de Nueva York ya han muerto más de 18.000 personas y, como digo, el conjunto de Estados Unidos pasa de 1.000.000. Y se ha convertido en el país más afectado del mundo, por encima de China, ¿no? Entre tanto, pues, el presidente Trump continúa con sus despropósitos y sus estúpidas declaraciones y, además, curiosamente, para acabar de completar la noticia, en Europa, el Reino Unido, que como sabemos está gobernado por un clon de Trump, el Boris Johnson, que parece que sea... Se ha llevado un buen susto y parece ser que sobre la marcha rectificó. Hombre, Le vio la sonrisa cuando... cuando veas en ti mismo, cuando le veas la cara a la muerte, pues reaccionas. Pero bueno, en cualquier caso, se ha convertido en la nación europea con más muertos por el virus y lo decía porque en el caso del Reino Unido la cosa viene tras largos años de desmantelamiento de un sistema ejemplar de salud pública. Es decir, recordemos que desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la subida al poder de los laboristas, Sí, se creó en el Reino Unido un sistema de salud sí, que era puesto como ejemplo en el mundo, ¿no? sí, Es señor. decir, era un sistema de salud pública absolutamente ejemplar. Bueno, pues a partir de la señora Thatcher, como era de esperar, pues empezó a desmontarse la cuestión, empezaron los recortes, empezaron las ayudas a la sanidad privada y ahora se encuentran pues con eso, con que es la nación europea más afectada y tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso del Reino Unido, hay que señalar que no hace falta ser ningún Nostradamus para ver que el origen de la actual difícil situación está en el desmantelamiento, en el caso de Inglaterra, en el desmantelamiento, y en el caso de Estados Unidos, en la negativa a implementar un sistema de salud pública que realmente fuera efectivo y que sobre todo llegara a todo el mundo, ¿no? Porque ahí lo que está aumentando ahora es el negocio de las clínicas privadas, donde acude gente teniendo en cuenta que, por una parte, los seguros de salud se lavan las manos en muchos casos porque alegando que eso en concreto no estaba incluido en la póliza. Por ejemplo, el coronavirus, como no existía, pues seguramente se lavará las manos diciendo que no estaba en la póliza. Bueno, Y en la mayoría de las pólizas
de los seguros privados de salud, las epidemias o pandemias están reflejadas en la letra pequeña, por supuesto, como que no están cubiertas. Es decir, Claro, pues por eso digo que por ahí se libran. Y por otra parte, como sabemos, una mayoría, no sabría exactamente decir en este momento el porcentaje, pero una gran mayoría de la población de Estados Unidos, empezando por los que están en el paro, que por cierto, a pesar de los buenos resultados que tenía la tasa de paro últimamente, parece ser que está aumentando mucho, pues toda esa gente que está en el paro, toda esa gente precaria, evidentemente no tiene ningún tipo de seguro, con lo cual, su atención sanitaria, en este caso de la pandemia, pues es bastante complicada, ¿no? uh-huh. Bien. Entonces, bueno, una vez más, pues demostrar lo que supone la diferencia entre una salud pública y una salud concebida como negocio, ¿no? Bien, y por último, en el caso este de la salud, sería cuestión de emplazo a nuestra audiencia para la próxima semana o en próximas semanas hablar del caso de América Latina, que es especial, es un caso muy, muy específico, no solo porque en el aspecto sanitario el desarrollo de la pandemia va a ser mucho más dramático, sobre todo en las próximas semanas, empezando por la imposibilidad en muchos casos de aplicar medidas de distanciamiento. Imagínate cómo aplicas medidas de distanciamiento en una favela de Río, por ejemplo, por poner un caso entre muchos, ¿no? O en una villa miseria de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Entonces, en el plano sanitario, lamentablemente, las próximas semanas es de temer que se agudice la pandemia, ¿no? Y en el plano económico, pues la crisis va a ser mucho más profunda porque incide ya en una situación previa ya de por sí bastante complicada, ¿no? Entonces, pues hablaremos, si te parece, en próximos capítulos y concretaremos, en todo caso, en país por país, los principales países, cómo está la situación. Parece ser que Bolsonaro en Brasil está logrando estar en el podium de la epidemia, ¿no? Es decir, que Claro, se ha puesto campeón de la zona, ¿no? como además presume de que para eso está Dios, y Sí, que Dios lo va a solucionar y que recen y que se acojan a la providencia divina, pues bueno, pues, pero ya estamos en lo de siempre. Es decir, ¿por qué está ahí el señor Bolsonaro? Porque un montón de gente en condiciones más que precarias lo ha puesto ahí. Es decir, es algo que es uno de los centros para mí de debate y de reflexión al respecto, ¿no? Pero bueno, bueno, pero como digo, sí, siempre sí, podemos ir al escalón anterior a esa gente que ha puesto ahí a Bolsonaro, el porqué. Uno de los porqués puede ser los medios de comunicación que consume la mayoría de esa gente, en manos de quién están, quién les come la cabeza, quién les informa, quién les dice, quién transmite los mensajes de los Bolsonaros que hay no solo en Brasil, sino en el resto del mundo. Pues evidentemente, y no hace falta que nos vayamos a Brasil. Aquí sí. en España la gente se cree lo que transmiten, pues eso, los grandes medios de comunicación que están en manos de quien están y que defienden los intereses que defienden. Eso Mm. sí que evidentemente sería una de las razones. Pero bueno, como digo, si te parece, lo comentaremos en próximas semanas. Y para acabar, hablar de una especie de miscelánea de otras noticias que un poco ya más al margen del tema central permanecen olvidadas. Por ejemplo, en Yemen continúa la guerra. ¿Alguien se había enterado? Es decir, la guerra del Yemen, sí, tal, la intervención de Arabia Saudí, bueno, pues parece ser que la última noticia de esta misma semana es que la zona sur, el antiguo Yemen comunista, ha declarado el autogobierno, que no sabe muy bien qué es, no es una declaración de independencia, pero bueno, casi, ¿no? El autogobierno, frente a el grupo mayoritario de hutíes que se sitúan al norte, ¿no? Y contando con el respaldo de los vecinos de Emiratos Árabes,
en un gobierno que, como digo, devolvería al país a la independencia que tuvo entre el 76 y el 90, que, bueno, tampoco es casual, porque esta situación de la reclamación del autogobierno está provocada en buena parte, como podríamos imaginar, por intereses económicos, en concreto por el reciente descubrimiento en la zona de importantes reservas de oro, plata y petróleo. Y también, por supuesto, por la zona sur del Yemen, que tiene un gran valor estratégico porque, como sabemos, está en la salida del Mar Rojo y el paso al Océano Índico a través de los puertos de Adén y de la isla de Socotra, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras los gobiernos europeos siguen haciendo negocio, vendiendo armas a los grupos implicados en una guerra que se ha enquistado y de la que, como digo, pues nadie habla. ¿Por qué? Por razones que ellos conocerán. Pero en principio, solamente en agencias de noticias extranjeras y en sueltos muy breves te puedes enterar de que la cosa continúa. También continúa la guerra de Siria, que también parece ser que se haya acabado. Pues no, todavía continúa la guerra de Siria, de la que tampoco se habla para nada, y que, bueno, los refugiados siguen llegando a la isla de Lesbos. Erdogan ha enviado 1.000 soldados a la frontera para evitar que retrocedan, y en Lesbos, en el campamento de Moria, se están produciendo gravísimos enfrentamientos donde los refugiados, junto a miembros de diferentes ONG, son agredidos por grupos fascistas, ¿no? En fin, eso no importa, ni interesa, ni parece ser que sea noticia, ¿no? La cosa continúa así, pero no nos enteramos. Y bueno, y por supuesto, ni que decir tiene que más al este, pues en Irak y Afganistán, por citar dos casos, pues continúan las mismas. Pero bueno, aquí pues no pasa nada y si pasa se silencia. Es decir, aquí solo se habla de lo que mande el que manda. Y lo demás, cuentos chinos. Valga lo de chinos. Otra vez. Acabamos porque se nos acabó el tiempo. Muy bien. Simplemente se trataba de eso, de dar un repaso rapidísimo a algo que no forma parte del núcleo de las informaciones con las que nos castigan a diario, pero que están ahí y en algún momento, si tengo tiempo de preparármelo, pues le daremos mayor extensión, si te parece. Hombre, tiempo tendrás, no tendrás mucho trabajo ahí. Porque No, digo tiempo de programa, es lo que hay. Porque Claro. cara de ir a la huerta no tienes. No, bueno, de momento, pero la semana que viene me voy a poner las botas en sentido literal y voy a recorrer todos los caminos del Horta Nord. ¿Sí? Sí, señor. ¿Todos? Todos. Incluso tiembla porque igual te hago una visita. No, no puedes salirte de tu área de no sé qué. Ya qué sé, pues yo todavía no me he enterado, porque eso parece que sea un jeroglífico, Sí. las instrucciones. Bien. Bueno, pues eso es lo que tenía que contar. Muy bien, Rafa. Pues lo dejamos aquí. Hasta la próxima semana. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Nos escuchamos la próxima semana. Que haya salud. Salud y buen día. Bueno, ya hemos terminado. Ahora sigue con la música. Espera que te saque de imagen. Lo que te tenías que comprar es un trípode. Un trípode. Sí, un trípode pequeñito que valen 3 euros en los... ¿En los chinos? Hombre, no hace falta que sean los chinos. También los venden en otros sitios. En el electrodoméstico Sepúlveda venden... Bueno, no lo sé, tendremos que hablar con ellos. Pero también, espera que detenga la grabación. Vale.